¿Por qué no arranca ahora, tío? Ayo, vamos a runchar tu anhelo. Ya compré pa. Para. Oui, oui. Ayo, give me. Ah, sorry. Sí, claro. Enjoy it. Huele a whisky que tira para atrás. Salem, mi Nico. Ok, nice to meet you. Oui. Let's. Ok, après. Ok. Oui. Sí, claro. Après, come back. Yeah. Ok, au revoir. Bye. Que le dé 5.000 con un pestazo a whisky. Listo. Pues seguimos. Después de este pueblo que se llama Ambatalapom Dimbimba, creo que ya sí que me meto en la nada. Bonjour. Ça va. Vaya bici más chula. Se très bon la bici, ¿eh? Está aprendiendo con rodines todavía, va con un poco de peligro. Y los maestros de ceremonias de hoy son un policía y su pistola. Se me había olvidado lo difícil que era editar en África. Me he dejado por la noche el ordenador procesando vídeos y he dejado sin luz a todo el hotel. No sé quién ha hecho el sistema eléctrico, pero esto está para echar a arder y el ordenador ha dicho ya que no carga. La pinta es mala, no lo podemos engañar. Se me va a petar el ordenador, tío. De, just one, two, and de, ru. Eso, dos. Bienvenido. Merci beaucoup. Pues ayer le estuve dando cariño a la moto que le hace falta a esta pobre moto. Cada vez voy descubriendo más heridas. Salama. Vale, ahí va 1,5 litros. Let me check. Ok, another. C'est bon la essence? Sí, ya te digo yo. Joder, esto sí que chupa, Ok, one more. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. La route, tu Morondava. Comme ça, y mucho para allá, Ok, merci beaucoup. Hello. Hoy pretendo cruzar un camino muy poco transitado. Me han avisado de que es muy bonito, pero bastante duro. Y que además no hay casi gente viviendo por aquí. Son tan solo 160 kilómetros que van a estar cargados de sorpresas. No me he enterado de nada, pero me ha dicho dos y no sé si ha dicho puentes. No sé si es que están o no están. Mira los niños jugando. Bonjour. El niño me oye. Qué felices, ahí en el río con unas botellas a modo flotador y echan aquí los días jugando entre ellos tan felices. Qué importante es el campo y sobre todo para un niño, Salam. Ya compré petit français, español, touriste. Oui, la touriste. La route, c'est bon? Practicable, Ok, merci beaucoup. Au revoir. Estaban los militares ahí, no sé qué harían. Vale, igual ya sí sé lo que harían. Me han dicho que esta es territorio de dajalos, de bandidos que se roban con sus AK-47 y sus cosas. Ces voleurs de zébus qu'on appelle ici les Dahal. Quand les Dahal débarquent, ils crient, ils utilisent des sifflets. Les Dahal, c'est des violents. Ils frappent. Ils sont sans pitié. Nous considérons dorénavant les Dahal comme des ennemis de la nation. Telle est la déclaration du général Beni Xavier Asloufnirine. Rivers winding round words in my head. Shivering pines say that summer is dead. No era el mejor camino, desde luego que no lo era, por ese carterazo que he dado, pero lo hemos pasado. Por ahí va la ruta hace un par de años. Han llegado unas lluvias tremendas y han tenido que construir otro caminito porque ese ya ha quedado impracticable totalmente. Las motos son las motos, son mucho más ágiles. Y estamos bastante remotos, Qué de la biodiversidad. Bonjour. Vaya cara de pocos amigos. Salam. Bonjour. Salam. Bonjour. Salam. Y corren. Saluda pero corre con una garrafa de 20 litros de agua en la cabeza. A ver. Están cayendo las primeras gotas.
Se me están montando ríos por aquí que antes no estaban. ¿Esto cubre? Hostia, sí cubre. ¿Se puede? Espero yo que no cubra mucho. Bueno, un trocito ha cubierto eso, ¿eh? Mira, buenas gentes. Salam, ¿tu morondava, la route? ¿Cómo ça? Merci. Siempre hay alguien que está como más tranquilo y entiende. Los otros se quedan con los ojos abiertos y la boca abierta y no procesan lo que estoy diciendo. ¡Oh! Uf, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Uf, ¿cómo cambia el juego de seco a mojado, eh? Oh. ¿Qué ha pasado? Pues aquí ya baja lo de esta montaña junto con lo de la otra. Espero que no tenga agujeros ahí abajo. Vale. Ya me ha entrado agua en la bota, pero por aquí cubre un poco menos de la rodilla. No te creas que tengo mucha experiencia yo cruzando ríos, ¿eh? Pero algo me dice que en Madagascar la iré adquiriendo. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Porque esto es el buscaminas. De repente eso te cubre 3 centímetros, que te cubre 1 metro, ¿eh? Vale. Muy bien elegido este camino, fabuloso. Hostia, tú, se va a poner esto movidito, ¿eh? Ay. Vale, ahí veo otro puente, lo cual es fabuloso. ¡Buah! Ya carterazo, tú. Fabulosísima señal. Hostias, hostia. Sí. Menos mal. Esta tontería, ¿eh? 1,5 metros de puente te hace poder continuar el camino. Ya está bien, ya me he refrescado. Se puede parar la ducha. Vale, pues he parado a mear y resulta que estoy yendo exactamente en la misma dirección que la nube. Por eso está lloviendo tanto rato. Justo está viniendo ahora otra vez. Así que me las voy a pirar. ¡Hola! ¡Hola, mi madre! A ver, la buena noticia es que de momento ha parado de llover. Motolancha. Me huele a arroz cocinado, me extraña porque hace un buen rato que no veo a nadie por aquí. Por aquí dices tú. Ay. Vale, pues no, la moto dice que no, que por allí no. Pues yo digo que sí, que por aquí, que por aquí. Lo limpito que venía yo. A ver, espejito, ¿cuál es el camino más bueno? Esta zona, por lo visto, me han dicho que hay dajalo, que son bandidos. Me dijeron que hace un par de meses se cargaron al alcalde de uno de estos pueblos de aquí, a pistola. No sé qué liaría. Ah, mira qué listos son. Traen grano de arroz, sobras, cáscaras, y lo echan en el barro para que agarre. A ver, que la maleta no me roce. Algo va crujiendo, no sé si le ha entrado una piedra a la cadena o qué. Y este inocente crujido terminará complicándome el día. Hay 2 palmos ahí de barro. Es como el liquidito que flota encima del yogur, que parece que hay poco liquidito, pero si aprietas te hundes el yogur entero. A la de 1, a la de 3 y a la de 2. Ay, que se me enganchan las piernas. Vale, eso si lo haces despacio te hundes como en un yogur. Ostras, creo que va algo raro en la cadena, ¿eh? Haciendo un crack ahí bastante raro. Algo me va crujiendo ahí atrás, ¿eh? Empiezo a estar en una de las zonas más remotas del país, por lo que lo último que quiero es una avería mecánica en mitad de la nada. ¿Será una piedra o algo? Esa cadena o el piñón, algo que se haya quedado aquí dentro. Parece que se ha callado ya el crack ese. No tengo fuerza. La has salvado de milagro. Empiezo a tener hambre. Vale, es buena señal, ¿eh? Ese doble casi salvada. Significa que le voy entendiendo un poco los pesos. Mira ahí, un señor asomado. ¡Salam! ¡Salam! Qué casas más bonitas, tienen todas la escalera para subir al tejado, me imagino que para ir rehaciendo el tejado. O sea, esto es remotolandia nivel bueno ya, ¿eh? Bueno, imagínate vivir aquí, ¿eh? O sea, estás aislado del mundo como en pocos sitios, ¿eh? Buah, esta pobre gente se ha quedado aquí en el culo del mundo. A ver, voy a intentar la épica, que es ir por aquí arribita. No, vale, hasta ya he llegado. Puedo hacer un intento más. Venga, ¡ole! Hemos vuelto. A ver, ¿por qué es fanguillo? No, me hundo. Me hundo. ¡Ay! Jesus Christ. ¡Ay! Venga. Tractoreando, como a mí me gusta. Salam, ¿tu murundaba? ¡Ay!
Murundaba, c'est comme ça? Murundaba. Da. Ok, ok. Merci beaucoup. Au revoir. Me dice que sí, pesado. Me has preguntado 3 veces y suerte que no te he preguntado 6. En la mitad de las veces me engañan. Me tienen más miedo las chicas que los chicos, como es lógico. Veo gestos bonitos a veces, muy románticos. De que igual son una pareja y el hombre la echa para atrás y es el primero en sacrificarse en caso de que venga yo con malas intenciones. Lo sabía. Ahora creo que se le conoce como masculinidad tóxica, pero a mí me parece bastante noble, la verdad. Zona de baches. Casi, casi. Estoy desarrollando una técnica que todavía no me funciona del todo. Es el salto de la rana. A la que noto que voy a dar carterazo y se está hundiendo la moto, pego un salto y le quito mi peso. Y estoy tocando bastante menos. Vale, mira qué bien. Es que esto seco es otro rollo, No tiene nada que ver. No sé qué putas le ha pasado al dron, tío. Lo estaba trayendo aquí y como que me ha desaparecido de repente. Buscar mi dron. No se puede iniciar aeronave no conectada, tío. Joder. Hostia puta. Hostia puta. Oh, mamá. ¿Qué hostias ha pasado? Se ha vuelto él solo. Se ha aterrizado aquí, parece ser. Mira, mira, sí. Ahora pistas, jodido. Chaval, lo daba por perdidísimo. He perdido una botella de gasolina de 2 litros. Y estamos en Remotolandia. Como hacía tiempo que no me remoteaba tanto, Estoy empezando a pensar en acampar, Lo malo es lo de la comida, que creo que tengo solo unos frutos secos. No he comido, hoy no se cena y mañana no se desayuna. Error mío no tener más comida. Me ha prevenido mucho la gente con lo de acampar. No sé, me han metido un poco de cosa, pero no veo a nadie por allí, nadie por acá. A ver esas piedras si me ofrecen un buen refugio. Está bacheado, bacheado, bacheado. El suelo. Vamos a investigar. Tú, no sé si se ven los callos. No sé hace cuánto rato no veo a nadie. Estoy alejado de la mano de Dios. Es de los sitios más bonitos que he acampado en mucho tiempo, Y se ve el camino por ahí que sigue. Caminillo, caminillo, caminillo. Y son montañas y montañas y montañas, Con las nubes aquí amenazantes. Qué mala pinta tiene. Vamos a montar esa tiendecita que la mía se quedó en la moto en Armenia. Y esta la pillé de las más baratas de Amazon. Es Chinorris. Vamos a ver qué tal. Amarilla, yo la quería verde. Vale, verde para camuflarme. Vale, primero, en un montículos aquí. Voy a hacerme un poco de hueco. Me noto débil, de hambre. Tenía un montón de ganas de acampar, la verdad. África en estado puro, que creo que este es mi continente, No sé qué tiene conmigo, pero a día de hoy no tiene rival, Lo que me gusta, lo que lo disfruto y lo cómodo que me siento aquí. Así empezó todo, Una piedra y un palo. Y míranos, ¿dónde estamos? A ver si el cuerpo se entera de que hoy no se come. Y me quita el hambre ya. Son las 5 y pico. Te digo que a las 6 estoy durmiendo. Joder con los mosquitos, tío. Tengo los ojos llenos. Pues de momento bastante contento, con todo el tinglao. Vamos a ver si duran el tiempo. Y llevo neumáticos de motocross. Y el problema que tienen es que en vez de ser 90-90-21, son 80. Eso los hace más estrechitos y para arena peor. Y mucho menos para asfalto, mira cómo están ya. Y el de atrás igual, en vez de ser 140 es 130, que lo hace más estrechito y para arena peor. Espérate porque me he comido las pastillas. Chaval, me las he comido enteras. Se ha quedado con el barro pinzado y ahora significa que vamos sin freno de atrás, Pues de puta madre, la verdad. Y adelante, no voy muy sobrado, Y viene la pobre haciendo unos ruidos más raros. One day soon I will find. I know I am close. I know I will shine. One day. No sé todavía cuánto consume, ni cuánta autonomía, ni cuántos kilómetros hago, ni la reserva cuánto dura, ni tengo ni idea de nada. No venía nada sobrado, Ha quedado bajito, bajito. Mira, estoy rodeado. Ahí está lloviendo. Ahí está lloviendo. Ahí incendio. Ahí está lloviendo. Ahí está lloviendo. Y aquí despejado. Take me back to the jungle. Buenos días, cayó un tormentón anoche y me dio un poco de miedo cuando se puso a caer rayos porque los rayos caen en la parte más alta de la montaña y creo que elegí la parte más alta de todo el valle y encima con la moto metálica, pero debió pasar como a 1 kilómetro de aquí o así.
feels so wrong. Vale, pues ahora sí ya me noto flojo. Hace 24 horas de mi última comida y cuando tengo hambre me pongo de mala leche. ¡Qué bien arranca! A ver. A ver. Señora, señorina, no me venga usted con historias. ¿Cuánta batería tiene esto? 12,5. Uf, 12,5 no es bueno, ¿eh? Cargué ayer el teléfono y es un error malo. A ver, medio minuto más, que aquí las prisas no son buenas. ¿Por qué p*** no arranca ahora, tío? ¿Será la lluvia que le ha entrado agua en algún lado? No sé, pero tengo batería para un intento más. Joder. Va a parar el dron que me estoy poniendo nervioso, tío. A ver, porque no me hace ni pizca de gracia esto, ¿eh? ¿Qué hago? No sé si quitarle maletas e intentar ir para abajo, lo que pasa es que esto es bien complicado. No está nada plano, tío. Son todo montículo. Y estoy bien debilucho encima, tío. A ver, bonita. Último intento. ¡Oh, joder, chaval! ¡Joder! Es un inventazo esto, de la batería. En Ítaca no lo llevo y te dice si está cargando, si funciona el alternador, si tiene problemas de regulador, o sea, te da un montón de información, Venga, bonita. ¡Qué susto me ha dado tú! Moraleja, jamás en la vida, nunca más, volver a cargar nada cuando se acaba el día. Miré ayer el mapa y no llegué ni a la mitad en todo el día. Así que el objetivo de hoy es salir y encontrar un pueblo que venda galletas de chocolate. Esa es mi energía. A galletas de chocolate te cruzo el continente entero. A ver que se nos pone interesante esto. Algo me cruje, tío. Algo va crujiendo ahí que no me gusta. Un pescado. Estaba dudando si tirar por comida de una, pero con ese crack sería mucho peor que me pete la cadena y quedarme aquí tirado. No jodas que está pasada. Ah, no, vale. Vamos a ver si quitando la tapita encontramos el por qué. Tengo hambre, Es hambre de temblorcillo. El hambre de capricho ese ya pasó ayer. Vale, no se ve nada raro. No sé si sería esto. Si es que aquí algo se había soltado, iba rozando. Esto va caliente, va ardiendo. Vamos a probar a avanzar sin esto. Y nos vamos de aquí, que agua tampoco me queda tanta ya, Y con el agua sí que sí, no hay bromas. Vamos a ver si se ha arreglado eso y activamos modo emergencia ya, Sigue sonando. Suena aquí atrás. No veo lo que suena, tío. No tiene holgura. Pues no lo sé, macho. Me preocupa un poco, la verdad. No nos vamos a engañar. Pues creo que va llegando el momento de bautizar a esta moto entre todos. Primero, y el que más me gusta a mí, yo creo, es Mora Mora, que es una expresión de aquí, que es como decir piano piano, despacito, y creo que a esta moto le va al pelo. Segundo candidato, hay una palabra malgache, que es Sara con T, que significa bonita. Tercer nombre es Malagasy, es el idioma y sus gentes. Esta semana haré la encuesta en Instagram para bautizar a la moto. A ver, porque aquí he visto algo que no me gusta, un pescado. Un camión atascado en el puente, tío. ¿Paso? ¿O no paso? Creo que... creo que sí, Pero con mucho cuidado de no irnos al río. Salama. A la route tomorrow Ndava. Problema, Yeah, sorry for that. Y ahí he escuchado un cebú, que como se ponga fea la cosa, me compré el otro día una navaja por 2 euros. Where are you from? Spain. España. From Madrid. Madrid. A la Madrid, What is your name? My name is Pablo. Mi Nico. Enchanté. Vale, está ahí. Muy bien. Ese sí es importante. Merci. Ay. No tengo fuerza. Vale. De puta madre. Vamos, con maleta no pasaba ni loco. Voilà. Sixcent, 650, no sé cómo se dice. Merci beaucoup and good luck with the tire. Menos mal, pero no estoy yo ya para muchas batallas. Ay. Joder, he bajado ahí
he pegado un carterazo que se ha vuelto ingobernable. Y este tapón creo que no sella demasiado bien, ¿eh? Joder, tú. No tengo energía para muchas de estas hoy, ¿eh? Mira, los niños salen corriendo. ¡Salam! No corráis. No huyáis de mí. Ay. A ver, vamos a desconectar todos los cargadores. De momento las maletas blandas me están gustando, ¿eh? Y impermeables, de momento 100%, pero tiene el punto que mis maletas de aluminio parecen inrobables y esto de aquí es que no tiene ni candado. Se hace clic, clic y se abre entera. Guau, imagínate que he llegado hasta aquí, no hay un puente y me tengo que dar toda la vuelta entera. Creo que no tendría gasolina, ¿eh? Ni comida, ni agua, ni leches. Me tendría que venir aquí a trabajar con los aldeanos a cambio de arroz hasta que ese puente se arreglara. Salam, hello. Salam, hello. ¿C'est bon? Cada vez cruje más, tío. Y no me está gustando nada, ¿eh? Mira, mira, mira. Espérate, voy a tener que parar ya, ¿eh? Suena terrible eso. Suena terrible. Joder, macho. La zanja. Me suena además como por atrás. No sé, como si se hubiera quedado una piedra. Eso o que haya petado el rodamiento. A ver, ahora se ha callado. Ahora se ha callado por completo. Ah, vale, ahora vuelve. No sé si se escucha. Está sonando a muerte y destrucción. A ver, que ahora decide que se vuelve a ahogar la moto. Vale, estamos entrando otra vez en la gran ciudad. Voy a ver si encuentro un restaurante. La ducha de por las mañanas. Salam. Ay, ay. A ver, hotel, bar, ya te digo yo el bar que va a haber aquí. Salama. Do you know restaurant per manger? Restaurant? Oui. Sí, sí. Ici no. Sí, si me hablas en malagasy, le per manger, com ça? No. No. Com ça? Oui. No. Bonjour. Salam. Bonjour. Aquí, aquí, aquí. Truisant. Me voy a pedir 18 cuencos de esos. Ça va? Ça va bien. ¿Y tú? Oui, oui. Mi manger. Food. One more. Goodbye. No sé cuántos platos me he comido, pero unos pocos. No sé si no sabía sumar mucho, pero le he dado 20.000, me costaba 15.000 y me devolvía 4.000. No sé si es que los números no se le dan bien, me ha costado convencerle. ¿Chocolate? Ah. Ok, 4, cat. Cat. Yes, for them. Merci beaucoup. He comprado 8 galletas, 2.400 y le he dado otros tantos para que invite a los niños a galletas. Seguro que en una hora tengo que volver a comer otra vez porque estaba low energy. Salama. Salama. Me mira con miedo, yo creo, a ver si le voy a hacer algo por la espalda. Da 4 pasos y se da la vuelta. Qué mundo, más remoto. Y qué rico está cuando se tiene hambre todo. Miam, miam. A ver que están de misa. Canto gregoriano. Saba. You have lo? Oui, c'est lo? Oui. Espíritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amén. Y oremos porque la moto deje de crujir. He comprado esto pensando que era lo y es líquido con burbujas. Contiene aspartamo. Quien sea nutricionista nos puede explicar. Pero a mí el aspartamo este me sonaba a malo. Pero está bueno. Tiene edulcorantes por un tubo, chaval. ¿Murundaba? ¿Cómo ça, ¿Cómo ça, c'est pas? ¿Cómo ça? Merci beaucoup. A ver que esto viene por aquí. No quiero tocar con la maleta. Ay. Oh. ¿Qué mierda es, tío? ¿Cómo puede ser posible que no lo esté viendo? Voy a tumbar la moto, a tomar por culo, tío. Ya me estamos quedando. He notado ya que se ha agarrado algo ahí, se ha enganchado, tío. Vale. Rodamiento reventado, pero vamos, no me ha hecho falta ni mirar. Han petado. Uah. Va tocando con la pinza de freno. O sea, va esto, mira cómo va. No sé si salgo de aquí, Joder. A ver, porque estoy tirando gasolina por un tubo. Pues tenemos un problema, Houston. Va a pararme a pensar porque eso va hecho polvo, Va muy, muy mal. La hemos liado. Vale, pues ese vídeo, for my friends. La única manera que he tenido es apoyarla ahí en el retrovisor, que está más blandengue eso que la leche.
¿Está hablando o no está hablando? Está hablandengue. Sí, sí. Kita viejo. Claro. Malagasy. Malagasy. Mahirah, ¿no? Mahairaja, ¿no? Muy bien. Mecánica de supervivencia. Cuando no hay otra cosa, hay que apoyar el retrovisor. La moto no tiene caballete, por lo que tengo que ingeniármelas para levantarla. A ver, encuentro un palo. Sí aguanta. Salama. Salama. Macais. Problem. Problema. Uy. Una vez asegurada, procedemos a desmontar la rueda, a ver si se me ocurre alguna chapucilla que me aguante 100 kilómetros y me saque de aquí. Cuidado, cuidado. Es tres frágil. Mira cómo está además. De barro y de arena, que no está fácil de trabajar, ¿eh? Y con lo que tampoco me está siendo fácil trabajar es con mi nuevo amigo toqueteándolo todo. Watch out, witch. Cuidado con eso que se cae. Mi caballete provisional no es tan sólido como me gustaría. Uy. Espera un poco. A ver, vamos a ver. Buah, está desintegrado. Y la verdad es que quedarme tirado en zona de bandidos no me hace demasiada gracia. Buah. Están las bolas sueltas. No, pavo. Está desintegrado, ¿eh? Vale, pues no se me ocurre nada que hacer. No se me ocurre nada que hacer, tío. Nada, voy a montar. ¿Monta? Sí. Problema, ¿eh? Joder, macho. No sé si salgo de aquí, ¿eh?